Buenos días, jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel Inés Moreno. Hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con la hidrogeología. Vamos a explicar a nivel global lo que es la hidrología y cómo se genera este proceso. Nos acercamos por favor a empezar. Tenemos nosotros la presencia del agua. ¿Cómo se genera la presencia del agua en el suelo? Lógicamente se genera por el proceso hidrológico, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que genera el proceso de infiltración del agua? Precisamente la presencia, el calor del sol. El sol genera que el agua se evapore, tal como está mostrando aquí. El agua se evapora formando las nubes, producto de la presencia de los vientos. Toda esta masa de vapor penetra en la parte continental. En la parte continental, como producto de la presión y la temperatura, tal como está mostrado aquí, se genera la precipitación, el agua infiltra en el terreno, parte del agua escurre formando las escorrentías de los ríos, otra parte infiltra en el terreno y en el proceso del camino hacia al mar, hacia los océanos, el agua se evapora y vuelve nuevamente a formarse todo este proceso llamado el ciclo hidrológico, ¿correcto? Entonces, del total del agua que tiene el planeta Tierra, solamente el 3% cumple el ciclo hidrológico. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua dulce en nuestro planeta es solamente el 3%. Por eso es que hay que cuidarla, porque lógicamente solamente significa el 3% de lo que es la masa de agua que existe en nuestro planeta. Ahora bien, estudiando este proceso y cómo se forman los acuíferos, vamos a ver acá que el agua que infiltra precisamente se infiltra en los suelos de origen sedimentario. Estamos hablando de los suelos, en este caso de las zonas del oriente boliviano, las zonas planas donde tenemos suelos de origen sedimentario producto de la integración de las rocas. Entonces tenemos suelos de diferentes espesores, tenemos suelos arenosos, arcillosos, etcétera, etcétera. Correcto, entonces tenemos los acuíferos libres. ¿Cuáles son los acuíferos libres? Los que se forman entre un estrato impermeable y el nivel del terreno natural. Entonces acá, al encontrarse una frontera impermeable, se forma un acuífero, se forma un nivel saturado de suelo, formando el acuífero libre. Las aguas que están por debajo, entre un estrato impermeable y otro estrato impermeable, se llaman acuíferos confinados, que están bajo la presencia que están bajo efecto de la presión. Si nosotros hacemos una perforación en el suelo, vamos a ver que al agua que está en un acuífero confinado, entre dos estratos impermeables, el agua sube, como sube cuando perforamos una cañería. ¿Correcto? Cuando sube el agua cuando perforamos una cañería, quiero decir. Bien, entonces todo este proceso se lo estudia acá, y lo que lo estudió fue un científico tiempo atrás, años atrás, estudió precisamente cómo se movía el agua en el terreno y utilizó lógicamente para ello la famosa ecuación de Bernoulli. Nosotros sabemos que la ecuación de Bernoulli habla de una energía potencial hidráulica que es la sumatoria de una energía de presión. El conducto forzado, en este caso es el modelo de un suelo confinado, está bajo una presión hidráulica, una energía de velocidad o energía cinética y una energía de posición o energía potencial respecto a un sistema de referencia, como estamos mostrando acá. Tenemos un conducto forzado, en este caso que simula al suelo, tenemos un estrato impermeable y un estrato impermeable. Entonces el agua se mueve como se mueve todo, producto lógicamente de la energía potencial, de un punto de mayor a un punto de menor energía. Si nosotros analizamos la ecuación de Bernoulli, vemos que tiene estos tres factores. Pero para simplificarlo el problema, don Darcy agarró y simplificó y dijo que la velocidad era relativamente chica y la consideró cero, solamente para hacer el planteamiento y encontrar el movimiento en el flujo laminar, ¿correcto? Donde H es la carga hidráulica total, mu sobre W es la energía de presión, B cuadrado sobre 2S sabemos que es la energía cinética y Z es la energía de posición o energía potencial. ¿No es verdad? Entonces tenemos nosotros que acá que el conducto está bajo una presión, se levanta a un cierto nivel, una energía de posición potencial en un punto A, y en un punto B lo mismo, tenemos nosotros una energía de presión y una energía de posición, pero se genera la famosa pérdida de carga, ¿no es verdad? Generada por el movimiento del agua a través del suelo y la pérdida
de energía como producto del contacto, de la fricción entre el suelo y el movimiento del agua. Entonces se genera una pérdida de carga, tal como está mostrada acá. Entonces vemos nosotros que la energía total en A más la energía total en B más la pérdida de carga, precisamente es la que nos genera el movimiento del agua a través del suelo. Entonces tenemos nosotros que la pérdida de carga que se genera acá no va a ser más que la energía total en A menos la energía en B, tal como está mostrado acá abajo, ¿cierto? Entonces vemos nosotros que la energía hidráulica no es más que la suma de la energía de presión más la energía de posición, porque esta la hemos considerado igual a cero, solamente para resolverlo el problema. Ahora, cuando nosotros dividimos la pérdida de carga, dividido entre la longitud recorrida del fluido, la longitud recorrida del fluido es paralela al movimiento del fluido. Eso se conoce como gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico, ¿correcto? Entonces este señor llamado Darcy, que lo tenemos por acá, hizo un experimento. Un experimento, tal como estamos mostrando acá, simuló una tubería que precisamente significaba el acuífero que estamos analizando, que es un acuífero que está confinado dentro de 2 estratos impermeables. Un conducto, lógicamente consideró un material suelto, una arena, y por ahí hizo circular, lo saturó y generó precisamente la diferencia de potencial, una energía potencial mayor a una energía potencial menor. Y hizo este gráfico donde colocó el gradiente hidráulico en el eje de las Y, en el eje de las X quiero decir, y en el eje de la Y colocó la velocidad. Y él encontró cuando movía la tubería, sacó esta gráfica. Tenía una parte lineal, una parte no lineal, y precisamente entra ya en un proceso de curvatura bastante acentuado. Entonces en la parte lineal, él vio que las líneas de corriente eran paralelas. Las líneas de corriente del agua me refiero, ¿correcto? Entonces él lo llamó zona laminar. Y cuando iba perdiendo ya la linealidad, a él le llamó zona de transición, donde ya las líneas de corriente empezaban ya a dejar de perderse, empezaban a no ser paralelas. Y se seguía pronunciando precisamente la diferencia de potencial, encontró que precisamente las líneas de corriente empezaban ¿cómo se llama?, a chocarse unas con otras, ¿no es verdad? Y él le llamó a esa zona de turbulencia, ¿correcto? Entonces él analizó en la zona laminar, considerando que la velocidad del suelo en sus condiciones naturales es una velocidad pequeña. Entonces él analizó que el suelo se movía en el régimen laminar. Y fíjense ustedes que se forma precisamente un triángulo perfecto, triángulo rectángulo. En el eje de las Y tenemos el cateto adyacente, que es el gradiente hidráulico, en el eje de la X quiero decir, y en el eje de la Y tenemos la velocidad. Aplicando la función tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es la velocidad a partir entre gradiente hidráulico. Y a él le llamó, la tangente del ángulo le llamó coeficiente de permeabilidad. Y de ahí encontró su famosa ecuación que dice que la velocidad es la coeficiente de permeabilidad multiplicado por el gradiente hidráulico, que es la famosa ecuación de Darcy. Ahora, ¿cómo determinamos el coeficiente de permeabilidad de los suelos? Se lo determina en laboratorio. Es un dato que se determina en laboratorio a través del ensayo de carga directa o a través del ensayo de carga variable. Son datos que se obtienen. Cada suelo tiene su propio coeficiente de permeabilidad. Muchas gracias por su atención.